Buenas tardes. Estoy muy feliz de participar en este breve curso con ustedes sobre filantrocapitalismo y salud global, el poder y establecimiento de la agenda. Mi nombre es Ana Emanuel Vir, soy profesora de la Universidad de Toronto, donde enseño política en salud global, la historia de la salud global y los protocolos de desarrollo. Entonces, para comenzar, podemos focalizar nuestra atención en las personas más ricas del mundo y preguntarnos qué es lo que ellos tienen que ver en lo que hace a la salud global. Ustedes pueden ver que 6 de ellos son norteamericanos, aunque también contamos con Amarcio Ortega Gaona, que es el titular de la tienda de modas Zara, y a Carlos Lim, que es mega empresario de Telecom México. También tenemos a Allison y por lo demás tenemos a todos estos magnates. El resto, como dije, que son de los Estados Unidos, en el área de software, medios e inversiones, a Mark Zuckerberg, tenemos al creador de Facebook, Jeff Bezos de Amazon, Michael Bloomberg, Allison, que como mencionado, Bloomberg con su imperio de medios, Bill Gates de la Microsoft, o Warren Buffett, el gurú de las inversiones. Todas estas personas tienen de alguna manera un interés en salud global y humanitarianismo, sea con inversiones en avances de la medicina, con Zuckerberg y Allison, o también mediante su apoyo a la Cruz Roja, tal es el caso de Gates, Buffett, Carlos Slim y Bloomberg, y así sucesivamente. Ahora, otra manera de ver este cuadro es colocar a estos 8 megatrillonarios como una epidemia de desigualdad. En efecto, porque estas 8 personas son dueñas de la misma cantidad de riqueza que poseen las personas que constituyen la mitad de la población mundial. Entonces podemos argumentar que para mejorar la salud global, aunque no tengamos nada que oponer con su filantropía, pero consistiría en sugerir o requerir una redistribución de toda esa vasta y colosal riqueza en favor de la mitad de la población que nada posee. Entonces les dejo este pensamiento para meditar. Entonces, vamos a ver por qué las filantropías fueron creadas. Es una manera de avanzar en los objetivos particulares de cada uno de sus fundadores, incluyendo el logro de finalidades humanitarias, altruismo, generosidad, una manera de reducir impuestos personales o corporativos, y al mismo tiempo las filantropías reciben el subsidio porque sus dineros de otra manera irían para el pago de los impuestos. Las filantropías incluyen a las corporaciones y a sus dueños, y por otro lado acarrean muchas críticas a estos súper ricos, o sea, a estos magnates. Entonces podemos pensar a la filantropía como una manera de preservar el capitalismo y resolver sus propias contradicciones, y al mismo tiempo su preservación en los mercados para expandirlos, promoviendo las industrias y el capitalismo. Entonces podemos pensar sobre las filantropías dependiendo de la perspectiva que adoptemos, como una combinación de todos esos motivos que vimos anteriormente, pero sin perjuicio de lo que nosotros pensamos. Es muy importante es que no hay una responsabilidad pública, una obligación de rendir cuentas sobre sus propias acciones, aunque gran cantidad de este dinero provenga de los cofres públicos. O sea, porque este dinero de otra manera ingresaría como impuesto para ser redistribuidos por los gobiernos.
Debemos recordar al capitalismo 101, donde no existe excusa para la ignorancia y la ingenuidad, ya que los críticos pueden explicar cómo funciona el capitalismo, cuáles son las finalidades, y podemos dar una mirada, por ejemplo, a John Rockefeller Jr. hablando sobre el Standard Oil, diciendo que nosotros no estamos en el negocio para producir petróleo, sino para ganar dinero. O sea que independientemente de la responsabilidad social de la corporación, ya sean corporaciones grandes o pequeñas, la finalidad última de estas corporaciones es hacer dinero. Todo ello porque esa es la obligación legal de las corporaciones. Las corporaciones tienen una responsabilidad fiduciaria para maximizar los lucros para sus accionistas. O sea que esta es una condición legalmente vinculante cuando operan sus negocios. ¿Dónde es que surge entonces la combinación entre filantropía y capitalismo? El término mismo emergió hace algunos años, 10 más o menos, por el economista Matthew Bishop, que lanzó, junto con Michael Green, lanzó un libro sobre filantrocapitalismo como que puede constituir el puente para salvar un mundo, o sea, viendo a la filantropía como la bondad del planeta. O sea, que el rico puede salvar al mundo. Esto fue en 2008, justo antes de la gran recesión en el mundo financiero de Nueva York. Entonces es muy interesante que la primera edición decía cómo el rico puede salvar al mundo, pero la edición siguiente, esta mención a los ricos, fue eliminada del subtítulo, colocando en su lugar cómo el donar puede salvar al mundo. Y aquí los capitalistas, ellos que habían perdido algún tipo de legitimidad luego de la crisis o el fiasco de Wall Street de 2008 y los acontecimientos asociados a toda esta crisis. O sea, habiendo dicho eso, la idea del filantrocapitalismo proviene de este esfuerzo dual de tratar, por un lado, de mostrar al capitalismo mismo como una actividad potencialmente filantrópica y al mismo tiempo infundir los valores del capitalismo, la idea de la generación de inversiones en filantropía. O sea, aquí tenemos ambos lados del filantrocapitalismo. Entonces, ustedes van a decidir si esto es una combinación de sinergias o un oxímoron. O sea, cómo es que las donaciones pueden tener una finalidad altruista y al mismo tiempo servir a los intereses del capitalismo. O sea, lo que nosotros vemos aquí, por un lado tenemos una idea inicial de continuar el logro, la consecución de los lucros. O sea, no hay problema con la manera en que se ejerce el capitalismo, sino que necesita marginalmente existir algún tipo de generosidad, una pequeña porción de los lucros, de manera de resolver algunas de las peores contradicciones. Por ejemplo, la extrema pobreza que se genera a través del sistema capitalista. Y los consumidores son colocados en este enfoque aquí y utilizamos las ideas de bono que vemos también en el manifiesto rojo. Continúen comprando y una pequeña cantidad del precio de lo que usted gasta, de su compra, va a ser destinada según la decisión de los filántropos. Al mismo tiempo, podemos ver a la filantropía como capitalismo,
Y así un gran número de corporaciones tienen sus propias fundaciones, compañías de petróleo, etcétera, compañías alimenticias, de bebidas como la Pepsi, y típicamente están financiadas con las ganancias corporativas que son deducidas de los impuestos, que de otra manera de ello estarían también, tenemos las relaciones públicas, el marketing, con la idea de desarrollar nuevos mercados para los productos, y algunas estas fundaciones corporativas operan cerca de sus propias plantas y del grupo de trabajadores. Por ejemplo, la industria minera, que realiza inversiones filantrópicas o pseudo-filantrópicas para asegurar que las poblaciones locales no se opongan a sus actividades extractivas o de minoría. Entonces, nuevamente, este concepto de responsabilidad social corporativa se ha popularizado en años recientes y podemos ver aquí a Milton Friedman, que originalmente fue un Chicago Boy, un propulsor del mercado libre y asesor económico principal del presidente Reagan. Y lo que dijo fue que solicitar a las corporaciones que fueran socialmente responsables no tenía sentido. Era como solicitarle a un edificio que fuera socialmente responsable. O sea que le pareció un absurdo esta idea. Vamos a desempaquetar algunas de estas ideas del capitalismo. Por un lado, tenemos enormes cantidades de dinero comprometidas para la filantropía que son subsidiadas por los impuestos, porque son deducidas de impuestos. Y hay unos lucros también absolutamente enormes que son ganados por un pequeño número de personas que se dedican a la tarea, como bienes raíces, commodities, minería, industrias extractivas, tecnología, finanzas, etc. O sea que la historia subyacente es que las riquezas han sido formadas y legitimadas. E irónicamente, en términos proporcionales, las clases medias y trabajadoras son más generosas que los ricos. El otro lado de esto, la otra cara, es que los enfoques del negocio pueden resolver los problemas sociales, maximizando los retornos económicos en retornos sociales y la suposición que los enfoques del negocio son superiores a los esfuerzos del gobierno y de la sociedad civil, e incluso más eficientes, más cercanos a las personas y así sucesivamente, siendo todo este apuntalado por la desregulación neoliberal, la privatización, la externalización de los costos y la infalibilidad del mercado, incluso cuando muchos filantrocapitalistas provienen del sector corporativo y hacen su propio marketing de productos y servicios. O sea que según este enfoque, podemos leerlo nuevamente a fin de, en lugar de tener un estado de bienestar responsable y sistema de redistribución, o sea que lo que se considera es que es mejor este sistema porque los ricos saben más. Entonces, ¿qué pasa con las democracias? ¿Se trata acaso de un enfoque saludable este? ¿Por qué podemos preguntarnos los ultra ricos que ya gozan de enorme poder económico también pueden determinar las prioridades sociales? Y aquí mencionamos al ex secretario de Trabajo durante la administración del presidente Clinton, que dijo que el gobierno solía recaudar impuestos de los magnates y luego entonces decidir democráticamente qué hacer con el dinero. Este énfasis que vemos sobre los Estados Unidos y los norteamericanos surge realmente de la filantropía y el filantrocapitalismo, y particularmente residiendo en este contexto estadounidense, ya que la filantropía y el filantrocapitalismo fueron inventados en los Estados Unidos, teniendo este país el mayor número de filántropos
que otra parte, más gente filantrópica que otra parte del mundo. Aunque encontremos naturalmente personas de otras latitudes, eh, por ejemplo, como vimos en el segundo slide, teníamos una persona de España y otra de México, Carlos Lins. ¿Cuáles son las raíces históricas de este filantrocapitalismo en los Estados Unidos? Andrew Carnegie, el famoso magnate del acero, hizo su gran fortuna y decidió que era una obligación de los ricos, de parte de los ricos magnates, de distribuir alguna parte de sus lucros y destinarlos al bien público. Entonces él invirtió grandes sumas en la construcción de bibliotecas, baños públicos y también en actividades de paz, educación, ciencia a través de los Estados Unidos. Luego tenemos a John D. Rockefeller, magnate de la compañía Standard Oil, Exxon, y fundador de esas compañías, que tuvo la idea de ir un paso más adelante y desarrolló la filantropía científica, comenzando no solamente a donar dinero para fines específicos, sino tratando de remodelar este campo, dándole una nueva forma, ingresando al campo de la educación. Y así tenemos la Universidad de Chicago, la Universidad de Rockefeller en Nueva York, en el área de biomedicina, con interés en medicina y salud pública, particularmente para conseguir que los trabajadores sean saludables y también conseguir consumidores saludables por todo el mundo. Curiosamente, él tuvo un asesor de apellido Gates, pero sin que éste guardase relación con Bill Gates en todos sus negocios e intereses filantrópicos. Es bastante interesante observar que los Estados Unidos, estos esfuerzos filantrópicos ayudaron a demorar el aparecimiento del estado de bienestar, casi hasta la depresión de 1930. Y así, curiosamente, hoy los americanos donan 300.000 millones de dólares por año, más o menos un 6,5% de su producto estimativo en seguridad social, que entonces es redistribuida de manera algo progresiva. Y la mayoría de los demás países gastan por lo menos 2 veces la proporción en beneficios sociales redistribuidos. Para darles una idea de lo que el público pensó sobre la filantropía hace más o menos unos 100 años, tenemos un boletín que se llama El Camarada, del año 1901, y que bajo el título de Filantropía Cristiana, donde aparece una idea que trae, una figura, perdón, que trae en sí la idea de que se está robando el dinero del trabajador. Y luego donar una misma cantidad del mismo en un hospital. O sea, es una manera cínica de sacarle dinero al pobre. Entonces, como dijimos, el señor John D. Rockefeller fue el primero en invertir sistemáticamente en medicina y salud pública a raíz de esta influencia filantrópica, habiendo donado desde 1913 15.000 millones de dólares aproximadamente. La mayor parte de este dinero utilizada en la primera parte del siglo XX, mientras que la segunda mitad se utilizó en sanatorios, enfermería, entrenamientos, en 23 países y colonias, en instituciones donde estas ideas fueron diseminadas por escuelas alrededor del mundo, universidades,
Por ejemplo, 25 escuelas de salud pública alrededor del mundo, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Toronto, el Colegio Médico de Beijing. O sea, de manera de introducir las ideas de la medicina occidental en China, luego de la revolución que tuvo lugar en China. Y en la arena de la agricultura, la Revolución Verde en México, involucrando el uso de cultivos, equipos y técnicas avanzadas de agricultura y creando el modelo del agronegocio y todas sus técnicas, que luego continuó en África, muchas partes del Asia y continuando en América Latina con los pequeños personas que se dedican a la agricultura. Finalmente, la Fundación Rockefeller se sobrepatricionó la labor de la Organización de Salud de la Liga de las Naciones y también la ONU durante la Segunda Guerra Mundial, la OMA y la OPS. O sea, es realmente interesante, pues la Fundación Rockefeller realmente vio el sistema multilateral e intergubernamental de las asociaciones internacionales de salud como algo altamente deseable. Y luego de la fundación de la OMS se desvinculó en gran medida de las inversiones del gasto internacional de salud en la idea de que su ayuda desde una perspectiva filantrópica ya no era más necesaria, dada la creación de esta organización intergubernamental que tenía la obligación de promover la salud como derecho humano. La Fundación Rockefeller desarrolló entonces una serie de principios de cooperación internacional en salud que de muchas maneras continúa guiando el cambio de la salud internacional. Incluimos aquí la agenda que se crea desde arriba hacia abajo, conducida por el donante, con poco a opinar por las poblaciones locales, en una comprensión de la cooperación norte-sur, o sea, desde un país grande a un país chico, o como parte de las agencias internacionales. Este es un estándar, esto es una norma en lo que se refiere a la cooperación en los países y las agencias internacionales. Un segundo principio son los incentivos presupuestarios. La Agencia de Salud Internacional o la filantropía solamente financian parcialmente las actividades, habiendo una contrapartida de los gobiernos para combinar esos mecanismos de financiación y así las financiaciones sustanciales y los recursos, quedando entonces que la agencia controla e influencia el gasto en salud de los países. O sea, el establecimiento de la agenda, como vemos en estos casos, controla las medidas a ser tomadas por los países. Otro principio es el tecnobiológico, un paradigma tecnobiológico que sostiene la idea de que las actividades están entendidas en términos de comportamiento individual y biológico, significando la comprensión de la enfermedad en lugar de la comprensión social y política integrada con este comportamiento biológico y la utilización de herramientas que pueden ser aplicadas según grandes variedades y formatos, como una receta. Un ejemplo clásico de la vacuna contra la viruela o el caso del DDT o el uso de la Fundación Rockefeller en sus campañas relativas a la medicina
para la cura de los parásitos intestinales o alejados en el estómago, en lugares donde habitaban personas privadas de acceso adecuado a servicios de salud. Y la idea de que la pobreza como determinante de la salud debía ser abordada con herramientas técnicas no fue dejada de lado, no se abdicó de ella. Entonces tenemos esta división del enfoque tecnológico de lo que se comprendió en términos de medicina social en épocas anteriores y también en esta era contemporánea como la importancia de integrar el mundo técnico con la realidad social. El cuarto parámetro o principio se refiere al éxito o a la idea del éxito decidido de antemano, incluyendo actividades dispuestas geográfica y temporalmente contra las enfermedades, en intervenciones que son asumidas como estrategias, de manera de tener la seguridad de que las actividades serían eficientes, no siendo demoradas por poblaciones que, por ejemplo, se nieguen a recibirlas y previéndose resultados positivos. De manera que los problemas más desafiadores, tales como la aparición de la tuberculosis, especialmente antes de la aparición de la streptomicina, siendo entonces la tuberculosis una inversión a largo plazo y cuestiones como vivienda, nutrición y reducción de la pobreza no constituirían una prioridad de la Fundación Rockefeller. Otro principio interesante es el desarrollo de profesiones transnacionales, de manera que muchos individuos fueron entrenados. Por ejemplo, los médicos de la Universidad Johns Hopkins, muchas enfermeras hicieron lo propio en la Universidad de Toronto, quedando estos profesionales involucrados en redes internacionales que de cierta manera traducen algunos de los enfoques de la Fundación Rockefeller para la escena global. Es importante, me parece, tener en cuenta el principio final, que es de la adaptación de las actividades a las condiciones locales. O sea, no era simplemente un enfoque de arriba hacia abajo, haciendo caso omiso de las personas o interacciones, teniendo en cuenta la adaptación basada o teniendo en cuenta los países en particular, intereses de los líderes o de grupos de personas en particular, siendo estos producidos por las fuerzas naturales y no como una política de la Fundación Rockefeller, dado que muchas veces las actividades vienen con estas imposiciones. Ahora la doctora está haciendo una pausa para tomar un poquito de agua y entonces continuamos. Entonces, ¿cómo es que el filantrocapitalismo está en la actualidad? Aquí vemos una variedad de filantrocapitalistas, las fundaciones que vemos aquí, algunas de las industrias tecnológicas, y realmente no todas son norteamericanas. Incluso tenemos una de Pakistán, Alemania, Reino Unido, México, etc. Pero vemos una relación sumamente estrecha entre filantrocapitalismo y salud global. Por ejemplo, una de ellas es el Foro Económico Mundial, que está ahí en la diapositiva. Entonces, la Fundación Rockefeller
Sucede entonces que la Fundación Rockefeller en sí mismo se ha transformado enormemente, pues mientras que en el pasado estaba muy interesado en que la salud pública se convirtiese en parte de la responsabilidad del gobierno, teniendo un sistema multilateral de gobernanza internacional en salud, hoy en día el foco está sobre el sector privado y, por ejemplo, vemos como su interés en la cobertura universal de salud se refiere al empleo de los recursos del sector privado para financiar y hacer disponibles los sistemas de salud. De manera que la privatización ocupa un lugar importante y aún más interesa en la inversión de impacto, de forma tal que se tiene la idea de que se pueden abordar los problemas sociales y ambientales por medio de la inversión de impacto y al mismo tiempo obtener un lucro. O sea, que se ve al filantrocapitalismo como un emprendimiento lucrativo también. Otros filántropos de importancia, como Lou Berg, enfocan una variedad de preocupaciones de la salud pública. Por ejemplo, el tabaco es uno de los intereses principales de Bloomberg y puede verse el tremendo impacto. Y creemos que nuestra labor puede facilitar vidas más extensas, más largas, para una mayor cantidad de personas y la elección más importante desde el punto de vista de los sectores filantrópicos. Nuevamente tenemos la idea de que los gobiernos han fallado en reconocer que las personas mueren a causa de problemas que podrían haberse prevenido, de manera entonces que el filantrocapitalismo necesita entrar en cambio. Algunos de ustedes podrán preguntar si acaso esto no es bastante extraordinario, que haya podido decirse que los gobiernos han fallado en reconocer problemas causados por el tabaco. O es el caso del poder de la industria del tabaco que durante tan largo tiempo ha tratado de manipular las políticas públicas sobre los daños causados por el tabaco. E incluso, no sé si ustedes saben que recientemente esta industria del tabaco entabló una acción judicial contra el Uruguay debido a la Convención de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco, que se refería a la cobertura de los paquetes de cigarrillos, a las figuras que aparecían en los paquetes de cigarrillos con explicaciones sobre los daños causados por el hábito de fumar. Una cuestión más reciente dentro del filantrocapitalismo es la posibilidad de las iniciativas agroverdes. Y así tenemos como a fines de 2015 ingresaron a la arena, siendo su idea de que mediante una compañía de responsabilidad limitada se trata de curar toda enfermedad hasta el año 2100. Vemos aquí la autoconfianza en el uso de las tecnologías, de la biología, para invertir sin localizar primeramente las condiciones sociales ni las condiciones de desigualdad que pueden aparecer en los países y que de hecho aparecen. Ahora, las operaciones de filántropos y de las empresas filantrocapitalistas también tienen gran repercusión en los medios y en la manera de moldear las ideas del público en lo que atañe a la salud. Como puede verse en el periodo The Guardian, tiene una gran sección sobre el desarrollo global que recibe una gran financiación de la Fundación Gates. Pero también más recientemente este artículo sobre arsénico y agua en Bangladesh, que fue facilitado por la Fundación FENSA. Entonces, de manera que esta fundación FENSA, que tiene su foco en la educación nutricional y el cuidado del agua, y algunos estrategas se mostraron
curiosos sobre lo que es FENSE. Y resultó que ellos eran los mayores embotelladores públicos de los productos de la Coca-Cola en América del Sur. Y podemos ver lo absurdo de que los productores de la Coca-Cola financian la educación nutricional, dado que la propia Coca-Cola carece de valores nutritivos, la gaseosa en sí. Y así, el suministro de agua que Coca-Cola dispone en áreas donde no hay sistemas de agua limpios, incluso en áreas urbanas de América Latina y en muchos lugares del mundo. Vamos ahora a volver nuestra mirada al más grande filantrocapitalista en salud global, la fundación de Melinda y Bill Gates, cuyas siglas son BMGF. Las compras de software producen una retórica progresiva para reducir las desigualdades en términos de salud global, utilizando los términos de moda, tales como respeto a los aliados, humildad, ética, justo. Las donaciones correspondientes a 2016 representan 40.300 millones de dólares. Es una cifra que no tiene precedentes, incluyendo la donación de 19.400 millones a cargo del mega inversor Warren Buffett. Y el único otro administrador de la fundación es este señor Buffett. Y aseveran que la misión global es ayudar a mejorar y salvar vidas de salud para aquellos que más lo que no necesitan. Entonces vemos aquí otro ejemplo más de cómo la Fundación Bill Gates pregona que ha ayudado a los niños africanos, probando así que el gasto en salud global es útil, sirve. Aquí vemos en esta diapositiva las enormes cantidades que han sido gastadas en salud global y en salud global, por ejemplo, hay 15.000 millones de dólares, enfoques tecnobiológicos, por ejemplo, lo que hace al SIDA, a la malaria, tuberculosis y el desarrollo global, la polio, la distribución de vacunas, la salud materno-infantil, la planificación familiar. Entonces tenemos estas grandes cantidades de dinero invertidas en salud global. Y entonces eso o sea que son tentáculos de todas estas actividades que se diseminan por todos lados. Aquí tenemos también estas imágenes del boletín anual de la Fundación Bill Gates, de Melinda Gates en campo, con familias pobres retratadas aquí, y la idea de mejorar la vida de los pobres me da la contribución de todos. Hacemos el futuro sustentable cuando invertimos en los pobres, no cuando insistimos en sus sufrimientos. Tenemos la posibilidad de crear un mundo donde la pobreza extrema sea la excepción. Para todos los que creemos en el valor de cada vida humana, no existe trabajo más inspirador en el mundo hoy en día. O sea, hay un sentido de piedad moral en todo eso, ¿no es cierto? O sea, hacemos el futuro mejor cuando invertimos en el pobre y no cuando insistimos en su sufrimiento. Pero ¿qué es lo que realmente sucede con la fundación de Bill y Melinda Gates? Si nosotros observamos una de las primeras grandes iniciativas, que son los grandes desafíos en salud global, que fueron lanzados en 2004 y 2005, nosotros vemos una variedad muy grande de enfoques técnicos para mejorar las vacunas para los chicos,
el control de los vectores, los insectos que transmiten enfermedades, e incluso mejorar la nutrición para promover la salud, incluso la cuestión técnica de la creación de nutrientes biodisponibles en especies vegetales, de manera que no resultaría necesario mejorar la labor de los pequeños agricultores o los subsidios a favor de los alimentos nutritivos. Entonces, nosotros debemos preguntarnos cuáles son los conflictos de intereses en los cuales se encuentra la Fundación Gates, teniendo en cuenta que en virtud de su ciudadanía global y el liderazgo de la Microsoft, apoyada en la idea de propiedad intelectual relativa a la protección de patentes en el área farmacéutica, incluso teniendo en cuenta las cuantiosas sumas invertidas en ello, en el desarrollo de las nuevas medicinas. También tenemos los grandes clientes de la Microsoft han sido los Estados Unidos, y también ellos han invertido en todas estas industrias. Entonces se produce un conflicto de los intereses si han invertido en las industrias farmacológicas, o las industrias contaminantes, sin dejar de mencionar los conflictos de intereses que podrían resultar de las conexiones con las grandes corporaciones, como mencionamos, Novartis, Johnson & Johnson, Sanofi, Aventis. El tema de la India, donde tanto se promovió la vacuna contra el síndrome del papiloma humano y su relación con los laboratorios Merck, en lo que, hay unas relaciones muy cercanas entre la producción de productos farmacéuticos. Y también lo que tenemos en la vacuna contra el SIDA, muchos han discutido estas situaciones de intereses conflictivos. Tenemos otro caso en lo que se refiere a la Revolución Verde en África. Y nosotros vemos estos conflictos de intereses porque no podemos olvidar las conexiones de Gates con Monsanto, con la propia Coca-Cola, Procter & Gamble, todas estas que se han beneficiado con las fundaciones de la Fundación Gates y sus actividades en el área de salud global. Pero el gran conflicto de intereses es realmente el que impediría a las Naciones Unidas u otras entidades de operar a favor del interés público, incluso congregando entidades como G8, que son las 8 mayores economías del mundo, y tenemos la H8, que es mucho mayor que la Fundación Gates. La Fundación Gates es, en todos estos casos, tiene una gran influencia con sus alianzas. Y vamos a ahora ver estas dos entidades que son Gavi y el Fondo Global.
Fondo Global fue lanzado para abordar el problema de SIDA y tuberculosis fuera de las guías de UNAIDS y de la OMS para atraer dinero al sector privado en lugar de las entidades públicas. Hubo una donación de la Fundación Gates para el lanzamiento de esta iniciativa. Vinieron esas donaciones de 1.600 millones de dólares que se invirtió casi 34 millones de dólares en programas para los países, en programas en más de 140 países. Se ofrecen oportunidades lucrativas de negocio. Y entonces lo que sucede es que se puentea, o sea, se hace un bypass a la labor de las Naciones Unidas. O sea, que el sector privado tiene una tajada importante en las actividades globales de salud. Entonces, se ofrecen lucrativas oportunidades de negocio y se puentea lo que esto resulta increíble, que no existe representación en el directorio de la OMS o de la UNAIDS, mientras que la Fundación Gates y los grandes laboratorios sí tienen esa representación en el directorio. Así tenemos, por ejemplo, que los laboratorios producen vacunas para esos países pobres, que muchas veces los intereses de esos países no están de acuerdo con las vacunas o la producción de las vacunas que los grandes laboratorios hacen. Por ejemplo, tenemos la penetración de la vacuna sobre el papiloma humano, que a veces el país no necesitaba esa vacuna, pero igualmente no constituyendo una prioridad, pero, o sea, sí, prioridad, pero no de las mayores, o sea, no existía tanta urgencia, incluso dado el elevado precio de la vacuna. Existen contratos durazos que garantizan mercados para las compañías farmacéuticas cuando ellos invierten en estas áreas. O sea, que se ve que los lucros de los laboratorios tienen su prioridad en todas estas acciones. Pero también tenemos que no son los posibles ganancias lo que debían guiar todas esas actividades. De todas maneras, podría comentarse que todas estas maneras, las industrias farmacéuticas invierten en países que de otra manera no lo harían. Si no existiese la Gavi. Pero no debemos olvidar que los lucros de las corporaciones en estos casos están asegurados y garantizados. O sea, un gran sector privado está representando en su territorio.
O sea, esas grandes organizaciones han sido cooptadas, podemos decir, por estas grandes empresas, capitalismos. Entonces, tenemos grandes influencias de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día tenemos que la mayor parte del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud se recibe de estos grandes donantes. Y a pesar de la idea de que se trae dinero privado para el gasto global, la mayoría de esas asociaciones público-privadas se trata de compra de productos que hacen esas grandes corporaciones farmacéuticas. O sea, quiere decir que el gasto público se dirige a la compra para entidades privadas. O sea, tenemos intereses privados que están comprometiendo la agenda de la salud mediante las actividades de las grandes organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y así sucesivamente. Para darles entonces un sentido de la proporción de todas estas actividades y cuánto de ellas reside aún en el sector público, a pesar de las apariencias del filantropicapitalismo global, quería mostrarles esta diapositiva. Aquí tenemos la Fundación Gates en verde oscuro y Global Fund y Gavi en morado. Y también tenemos importantes actores recordando que la mayor parte del dinero va dentro de estas y al campo de la salud global. Pero lo que permanece en manos públicas proviene del sector público también. Entonces tenemos que pensar que la Fundación Gates está gastando alrededor del 10% de inversiones en salud global, o sea, 36.000 millones de dólares en 2016 y unos 2 o 3.000 millones dependiendo del año viniendo de la Fundación Gates y canalizados. Pero observamos que la influencia privada sobre el gasto público de las partes privadas, pero no es cuestión de decir que todo es culpa de la Fundación Gates, sino que es culpa de la falta de transparencia y responsabilidad pública y de los aliados del gobierno. Y podemos ver que en muchas oportunidades la Organización Mundial de la Salud se ha visto desplazadas por estas alianzas y partenariados. El Fondo Global, la Fundación Gates, Gavi, el Banco Mundial y así sucesivamente, gastando más en cada año que la propia OMS, Organización Mundial. Quería ahora de manera rápida comparar a la Fundación Rockefeller en el pasado, no como actúa actualmente, sino como lo hizo en décadas pasadas, en la primera mitad del siglo, con la fundación de Bill y Melinda Gates hoy en día, a fin de tener un sentido de cómo se ve la salud global en la era del imperialismo versus la era de la globalización. En primer lugar, como se dijo, la Fundación Rockefeller estableció los principios para la salud internacional, o sea, dejando su legado. Fue un actor de importancia en el área de la salud internacional en la primera mitad del siglo XX. Deja su marca, su huella en instituciones clave de la salud internacional, tales como la Organización Mundial de Salud y sobre los departamentos nacionales de salud en todo el mundo. A pesar de ello, estaba abierto a algunas ideas progresistas
y en muchos casos favoreció la inversión pública en salud pública. Por supuesto que esta extensión del mercado en el contexto imperial también se solicitó la actuación estatal y la responsabilidad del Estado. Hoy en día, la fundación de Bill Gates, dentro del marco de la globalización, sigue muchos de los postulados de Rockefeller, pero enfatizando, subrayando la primacía de lo privado, de la iniciativa filantrópica. Tenemos entonces la influencia de la Fundación Gates atemperada por la existencia de múltiples instituciones e incluso de modelos alternativos. No deja muchas marcas o huellas como lo hiciera la Fundación Rockefeller, pero es enormemente poderosa en esta época presente, modelando, dándole forma a las actividades de la salud global, y todo ello permitido por este contexto de globalización neoliberal actual y su impulso privatizante y su nueva reorientación de estados. Y aquí vemos a Bill Gates en una reunión con la exdirectora general Margaret Chan. Margaret Chan dejó su puesto hace algunas semanas. Entonces, nosotros bien podríamos, haciendo un ejercicio de imaginación, imaginarnos la conversación entre la señora Margaret Chan y Bill Gates, que es el mayor donante privado para la Organización Mundial de la Salud. Entonces la señora Chan diría: bienvenido a la Organización Mundial de la Salud, señor Bill Gates, es un placer tenerlo aquí. Y aquí están hablando y lo vemos entonces como tuviese hablándole a un héroe con todo un halo alrededor sobre lo que debe ser hecho en el área de salud global. Y Margaret Chan también hablando y tratando de hacerlo de manera asertiva. Pero podemos pensar o imaginar a Bill Gates pensando que ella que hable, pero realmente el que tiene el dinero soy yo y yo soy el que puede mover los hilos. Entonces finalmente la vemos aquí a la señora Margaret Chan encantada y aliviada cuando él se aleja de la mesa y finalmente él se va. Bueno, lo que las cosas ahora pueden parecer con el nuevo director general, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus, que asumió recientemente el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud, y sabemos que ya ha habido una reunión con Bill Gates, ya que este último visitó el país del nuevo director, Etiopía, hace algunos años, cuando el señor Ghebreyesus era ministro de Relaciones Exteriores, siendo luego ministro de Salud. Ha habido grandes preocupaciones en años recientes sobre un marco de compromisos, de agenda conjunta con actores no estatales, que ha terminado dando la bienvenida a la idea de compromiso con actores de la sociedad civil, o sea, para que pudiesen participar en la Asamblea Mundial de la Salud, pero al final ha permitido a las ONG, a los grandes negocios y a las grandes fundaciones a conseguir roles oficiales. Y vemos aquí que este movimiento de protesta a la sociedad civil con relación al otorgamiento por parte de la Organización Mundial de la Salud de un rol oficial a la Fundación Gates. Me pareció interesante incluso comparar a Gates con líderes recientes, y aquí vemos en esta foto a Bill Gates con líderes mundiales, con Obama, con Hollande, con Trudeau. Y me pregunto entonces, ¿quién será el último a quedarse? Y vemos que algunos de ellos ya se han ido. Hollande ya se retiró, sea porque finalizaron sus mandatos o por otro motivo. Y entonces parece que el último a quedarse va a ser Bill Gates. Y entonces debemos revisitar la perspectiva particular de Bill Gates y de la Fundación Gates alrededor de estas bases sociopolíticas de la salud. Y tenemos aquí una cita sumamente reveladora de Bill Gates durante sus palabras frente a la Organización Mundial de la Salud, ya que es la primera vez que un CEO se dirige a la Asamblea Mundial en el año 2005.
algunas apuntan a una mejor salud en el mundo desarrollado y dicen que nosotros podemos mejorar la salud solamente cuando nosotros eliminemos la pobreza. Y eliminando la pobreza es naturalmente un imperativo importante. Pero el mundo no tenía que eliminar la pobreza a fin de eliminar la viruela. Y nosotros no tenemos que eliminar la pobreza antes de reducir la malaria. O sea, entonces, ahora algunos puntos para llevar a casa. El filantrocapitalismo erosiona la salud pública colectiva, o sea, la salud global. El primer punto se refiere a las finales liberales de la iniciativa filantrópica. El Estado apoya al mercado y a las compañías transnacionales y esto sucede en el contexto de la privatización, la reorientación de las reglamentaciones y los impuestos favorecen a las élites, favoreciendo así el continuo crecimiento de las igualdades. Se usurpa la toma de decisiones democráticas, se procede a la deducción de los impuestos de las donaciones filantrópicas y la opinión democrática del público sobre el destino de los dineros. Y aún más se canalizan los dineros públicos hacia cofres privados por medio de los partenariados público-privados, como el Fondo Global y Gavi. Las entidades filantrópicas capitalistas no tienen la obligación de rendir cuentas. Les falta transparencia. No se les exige mostrar cómo se toman las decisiones. Los informes pueden presentar valores vagos, y demorados, no siendo puestos en conocimiento del público y siendo totalmente enviados, por ejemplo, a las autoridades tributarias. Las entidades filantrópicas capitalistas y los partenariados públicos privados confieren un rol masivo a los aliados corporativos y filantrópicos para influenciar y para lucrar con la salud global. Minan el mandato de la Organización Mundial de la Salud de promover la salud como un derecho humano fundamental. Impulsionan las soluciones técnicas concebidas de manera estrecha, ignorando al público y a las cuestiones sociopolíticas. Ejercen influencia indebida sobre la Agencia Global de la Salud. Bueno, eso es todo lo que yo tenía para compartir con ustedes y les agradezco mucho su atención.